Se está gestando otra guerra. No está claro cuándo ni qué tipo de acción tomará Donald Trump, pero sin duda se ha acorralado bastante en lo que respecta a Venezuela. Mientras tanto, ha estallado un gran escándalo por crímenes de guerra. Esto es lo que nuestro amigo el juez napolitano dijo en Newsmax sobre la situación, que implica las posibles órdenes de Hegseth de matar a todos los pescadores supervivientes como parte de esta batalla marítima que Estados Unidos lleva librando desde hace meses, en la que han sido asesinadas decenas de personas. Trabajé con Pete Hegseth durante 7 u 8 años en Fox News. Esto es un acto de crimen de guerra. Ordenar que los supervivientes, que por ley deben ser rescatados, sean asesinados en su lugar. No hay absolutamente ninguna base legal para ello. Todos los implicados en la cadena de mando que lo hicieron, desde el secretario de Defensa hasta el almirante y las personas que apretaron el gatillo, deberían ser procesados por un crimen de guerra por matar a esas dos personas. El portavoz del Pentágono tuvo que decirlo, casi revelando toda la cadena de mando. ¿Puedes hablar sobre la autonomía que se les concede a los comandantes que están llevando a cabo estas operaciones, como el almirante Bradley, para tomar decisiones? En este caso, supongo que el primer ataque destruyó el barco y luego las acciones que siguieron. ¿Puedes hablar sobre el nivel de autonomía que tienen? Absolutamente. El secretario ha sido muy claro en cada declaración que hemos publicado sobre estos ataques. Están dirigidos por el presidente. La cadena de mando funciona como debe. Nos aseguramos de que los comandantes sobre el terreno tengan en cuenta sus posiciones y de que puedan comunicarnos y tomar decisiones si observan algo que deba señalarse. Pero al final del día, el secretario y el presidente son quienes dirigen estos ataques. Cualquier ataque posterior, considerados por Mr. Bradley, que mató tal of Cordero Baceres Hisextau. The secretary 100% agrees with. Let's call it, it's an exaggerated instance. Llamémoslo por lo que es, un caso exagerado de abuso y un acto criminal cometido por un presidente. No empezó con Donald Trump. Pero si retrocedemos, quizá la guerra de Vietnam fue donde realmente comenzó y se volvió especialmente grave. Estados Unidos ha estado matando civiles que no representaban una amenaza, o simplemente porque decíamos que la representaban, y estaríamos encantados de seguir haciéndolo. Nuestra justificación durante los últimos 24 años ha sido, tenemos que luchar contra el terrorismo, porque si son terroristas, por Dios, tenemos que matarlos. No se les puede tratar con ningún tipo de respeto, como a un combatiente. Las normas de Ginebra no se aplican, la Convención de Ginebra podemos ignorarla. Y ya sabes, George W. Bush autorizó el asesinato de civiles. George W. Bush authorized killings of civilians. You know, when I was doing all my consulting work with JSOC. Sabes, cuando hacía todo mi trabajo de consultoría con el JSOC, llamaban a las imágenes de los drones que llegaban, las imágenes en directo, televisión de matar, porque podías sintonizar y ver cómo un dron salía y hacía estallar a personas en tierra sin tener realmente ninguna prueba de que estuvieran participando en actos de guerra o en el proceso de matar o atacar a estadounidenses. Eran como ataques preventivos. Recuerdo haber intentado obtener una estimación durante un periodo de unos 6 años de cuántos habíamos matado. Eran alrededor de 60,000. Y aún así, matar a toda esa gente no puso fin a los ataques contra nuestros soldados. Hicieron falta otras cosas, como cuando empezamos a pagar a los jeques en Irak para que contrataran fuerzas de seguridad, porque muchos de esos hombres que colocaban bombas y hacían estallar a nuestras tropas, lo hacían porque no tenían otra fuente de ingresos. Jerry Bremer se había asegurado de eso. Eso los dejó aislados. Pero ahora, Trump ha llevado esto a un terreno en el que tradicionalmente la Guardia Costera manejaba este tipo de amenazas sin volar el barco por los aires. Detendrían el barco, subirían a bordo, confiscarían el contrabando y arrestarían a los participantes si se encontraba que transportaban drogas ilegales. Sabes, nunca vi algo así,
y participé en más de 253 de estos ejercicios. Normalmente, al final de un ejercicio, cuando a la fuerza se le ha dado permiso para llevar a cabo una misión, tienen que elaborar un CONOPS, un concepto de operaciones, que sube por la cadena de mando y se aprueba. Luego reciben una orden de ejecución. Pero nunca vi una sola regla de enfrentamiento aprobada para ejercicios que dijera, si parecen tipos malos, adelante y mátalos. Mátalos a todos, no importa, mujeres, niños, quien sea. Nunca vi eso. Y como instructor de armas de fuego, aplico el mismo principio que enseño a los civiles. Lo último que quieres hacer es sacar un arma y matar a alguien. Quitar una vida humana es algo que hay que tomarse muy en serio. Solo estás justificado en hacerlo cuando esa persona o personas representan una amenaza directa para tu vida, te están causando un daño corporal grave o están haciendo lo mismo a alguien que está contigo. Fuera de eso, no tienes autoridad para matar a alguien. Los policías no pueden simplemente quedarse ahí diciendo, creo que esos tipos en la esquina están vendiendo drogas. Así que voy a dispararles y matarlos ahora, y luego iremos a investigar. Eso no se hace. Y eso es exactamente lo que está haciendo Trump. Pero de nuevo, no culpo solo a Donald Trump en absoluto. Qué vergüenza para esos oficiales militares que están cumpliendo esas órdenes ilegales, un grupo de cobardes. Quieren su jubilación más de lo que quieren mantener la conciencia tranquila y decir, no señor, no voy a cumplir esa orden. Lo que hacemos es detener el barco y averiguar si representan una amenaza. Si empiezan a dispararnos mientras intentamos detener el barco, sí, entonces puedes hundirlos, ¿de acuerdo? Han cruzado la línea, se han ganado su billete para los fuegos artificiales. Pero por lo demás, ya sabes, Trump está cometiendo un acto criminal, al igual que Pete Hegseth. Pero no empezó con ellos. ¿Recuerdas cuando Barack Obama ordenó el asesinato de al-Awlaki y de su hijo de 17 años? Sí, hablé de eso aquí en este programa. Exactamente. Como dije, esto no se trata solo de culpar a Donald Trump. Todo nuestro sistema se rompió en el momento en que George W. Bush obtuvo un fallo favorable del Departamento de Justicia con tipos como John Yoo, que decían, sí, la tortura no es ilegal, adelante, dales caña. Sabes, Estados Unidos ha perdido su brújula moral. Estoy de acuerdo con Larry en que esto ha sido una característica del modo estadounidense de hacer la guerra desde hace mucho tiempo. De hecho, el último comandante, retrocediendo bastante en el tiempo, que realmente lo convirtió en un edicto entre sus tropas, fue George Washington. Dijo que no serían como su enemigo, en este caso los británicos, que trataban muy mal a los prisioneros. Los colgaban, los castraban y hacían muchas de las cosas que hacían los británicos. Serían un tipo de soldado muy diferente, porque luchaban para demostrar que bajo el mando de Washington podía existir un tipo distinto de soldado y aún así ganar. Ahora bien, contaban con los franceses y todo lo demás, y todos conocemos la historia de aquella victoria. Pero, aún así, ese fue el último comandante que se tomó realmente en serio, y sus ayudantes también lo hicieron. Asegurarse de que los estadounidenses fueran diferentes de los hessianos y de los soldados regulares británicos. Desde entonces, hemos estado luchando contra los nativos americanos, por ejemplo, con una sed de sangre increíble. En nuestra propia guerra civil, tuvimos a Nathan Bedford Forrest, que masacró a soldados negros simplemente porque eran negros y llevaban un uniforme de la Unión en Fort Pillow. Y se puede seguir como hizo Larry. Se puede ir a Vietnam, a Corea, o volver a Corea, avanzar hasta Vietnam y más allá, y se pueden encontrar todas esas ocasiones. En Filipinas, masacramos a personas en una zanja con una ametralladora. Teddy Roosevelt incluso elogió al general hasta que resultó políticamente inconveniente hacerlo, y entonces tuvo que retractarse. Hemos hecho este tipo de cosas. Pero discrepo del hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya estado implicado visceralmente
apoyando y aprobando la política que permite este tipo de acciones y luego ejecutándola. Eso empieza con George W. Bush y la opinión de John Yoo y David Addington sobre la tortura, definida como cualquier cosa que no llegue al fallo orgánico. Y luego todos, desde contratistas civiles hasta la CIA, contratistas de la CIA y otros en Afganistán, Irak y en prisiones secretas en otros lugares, acabaron matando a 33 personas. La tortura definitiva, por así decirlo. Asesinaron a 33 personas con la aprobación presidencial, una aprobación formal. Fue la primera vez. Y ahí es cuando creo, comenzó realmente la pendiente resbaladiza en la que estamos ahora, como dijo Larry. Ahora estamos en esa pendiente que dice, por ejemplo, que tienes a un tipo que salta de un avión en llamas, cuelga de su paracaídas y tú llegas y lo ametrallas, algo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero que fue un crimen de guerra. O tienes a alguien como, en este caso, alguien decía el otro día, que esto fue simplemente una operación de doble toque. Lo hicieron a propósito. Ya sabes, un doble toque es cuando matas a alguien en un primer ataque, esperando que alguien venga a observarlo, y entonces matas también a esa persona. Creo que eso es una tergiversación de lo que ocurre. Esto es un crimen de guerra. El juez tiene razón. Es grave porque hemos llegado a este punto a través de un desprecio visceral por la Constitución de los Estados Unidos de América, que comenzó a nivel presidencial con George W. Bush y continuó, como dijo Larry, con todos los presidentes desde entonces hasta Donald Trump, a quien francamente no le importa en absoluto. Y nos estamos llevando a un punto en el que no solo estamos destripando nuestra propia Constitución, sino también todo aquello por lo que hemos luchado desde 1945 y 1948, cuando Ginebra codificó en muchos aspectos el Tribunal de Nuremberg, y lo estamos destruyéndolo. Y eso volverá para atormentarnos. En este momento, se está produciendo un gran colapso en la administración Trump por este asunto. Aquí está el reciente arrebato de Pete Hegseth en respuesta a las preguntas sobre la investigación de crímenes de guerra. Porque aquello estaba en llamas, explotó entre fuego y humo. No se puede ver nada. Tienes transmisiones digitales. A esto se le llama la niebla de la guerra. Esto es lo que tú y la prensa no entendéis. Os sentáis en vuestras oficinas con aire acondicionado o en el Capitolio y os dedicáis a criticar minucias, a plantar historias falsas en el Washington Post sobre frases como matar a todos, procedentes de fuentes anónimas, sin base alguna, sin ninguna verdad. Y luego queréis lanzar términos realmente irresponsables sobre héroes estadounidenses, sobre el juicio que tomaron. Escribí un libro entero sobre este tema, por lo que los políticos y la prensa hacen a los combatientes. El presidente Trump ha dado poder a los comandantes para hacer lo que sea necesario, cosas oscuras y difíciles en plena noche, en nombre del pueblo estadounidense. Los apoyamos y detendremos el envenenamiento del pueblo estadounidense. Pero ¿dónde encaja todo esto en esta guerra más amplia que se está promoviendo? Porque todos esos ataques a las lanchas de la droga han tenido que ver con Venezuela. La afirmación de combatir a los llamados narcoterroristas no es más que una excusa, una falsa justificación para intentar encontrar la manera de controlar el petróleo y poner al frente de Venezuela a alguien que sea un títere complaciente de Estados Unidos. Si de verdad se tratara de detener el flujo de drogas, entonces Donald Trump no habría indultado al expresidente de Honduras, que cumplía condena por trasladar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. Tampoco habría indultado a Henry Cuellar, un excongresista del sur de Texas, que estuvo implicado en recibir importantes sumas de dinero de narcotraficantes en México. Así que ya sabes, Trump no es nada coherente en esto. Pero de nuevo, ahora mismo estamos un poco atrapados militarmente. Lo he comparado con alguien que ha disparado un arco y una flecha convencionales. Cuando tensas el arco y lo mantienes,
Mira cuánto tiempo puedes sostenerlo. Estás en posición de disparo, listo para lanzar. Pues bien, eso es lo que representa esta fuerza estadounidense frente a la costa de Venezuela, salvo que llevan allí casi 4 meses, creo. Y pienso que nos verá una fuerza maravillosa de derrotar al ejército venezolano. Capable of defeating the Venezuelan army. It's a force capable of inflicting some damage on Venezuela. Es una fuerza capaz de infligir cierto daño a Venezuela, pero, ya sabes, para ponerlo en contexto, entramos en Afganistán después de 2001 con unos 140,000 soldados. Esa fue la presencia estadounidense una vez que estuvimos completamente desplegados. Y no fuimos capaces, con 140,000 soldados, de controlar o contener a los talibanes y otros insurgentes en Afganistán. Nos obligaron a salir. Dimos media vuelta y huimos. Intentamos ser más diplomáticos al describir nuestra salida, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Nos gusta decir, bueno, los británicos también perdieron. Sí, quiero decir, los rusos también perdieron. Sí. En la década de 1980, los rusos estaban allí con muchos menos, unos 120,000 soldados, no 140,000. Cuando invadimos Irak en 2003, teníamos 130,000 soldados y no fuimos capaces de sofocar la oposición en el país. Había una insurgencia activa. Matamos a muchos iraquíes, pero eso no detuvo a los insurgentes. Y al final, volvimos a declarar la victoria y nos marchamos. Más o menos. Todavía tenemos ese enorme complejo, la zona verde, construido en el centro de Bagdad. Así que mi punto es que aquí tenemos 18,000 soldados supuestamente en alta mar, listos para entrar en acción. Pero si tenemos en cuenta que Venezuela es, ya sabes, el doble o el triple del tamaño de Vietnam. Y su terreno es tan escarpado como cualquier parte de Vietnam, con montañas y selva de dosel. Durante la guerra de Vietnam, teníamos que preocuparnos por una larga frontera en el lado oeste de Vietnam. Ahora hay una frontera mucho más larga, con Brasil al sur y al oeste, y con Colombia al norte y al oeste. Así que básicamente fronteras sin control. Sabes, si lanzamos ataques aéreos, los venezolanos tienen en realidad un sistema de defensa aérea más capaz, gracias a su apoyo de Rusia, China e Irán, que el que tenían los hutíes. Eso es lo primero. Tienen muchas más fuerzas militares que pueden dispersarse por la selva y llevar a cabo insurgencias. Así que Dios nos ayude, si intentamos poner tropas sobre el terreno, van a ser destrozadas. Sufrirán pérdidas graves. Bueno, ya sabes, creo que lo que Trump estaba... Bueno, creo que su plan era realmente intentar usar la intimidación y la actitud desafiante, esperando que eso convenciera a algunos de los comandantes del ejército venezolano de decir, unámonos a los gringos porque Maduro nos está metiendo en problemas. En realidad, creo que lo que ha pasado en los últimos 4 meses ha tenido el efecto contrario. En lugar de ampliar la fisura entre las fuerzas pro-Maduro y las anti-Maduro, en realidad ha hecho que algunas personas que eran anti-Maduro se acerquen más al lado de Maduro ahora, porque están hartas del acoso de Estados Unidos. Así que es un lío. Y no puedes mantener una fuerza desplegada así sin en algún momento tener que decir, vale, regresad a la base. Es que, como dije, mantener el arco tensado así va a provocar una degradación muscular y te agotará. Quiero decir, la administración de Donald Trump parece haberse acorralado a sí misma. Se siente muy parecido a lo de Irán, en el sentido de que ha habido amenazas constantes, pero esta vez también hay una gran acumulación de fuerzas, incluso más significativa por parte de Estados Unidos al menos, que la que vimos contra Irán. Y si las tropas estadounidenses acaban teniendo que intervenir, ya sean fuerzas especiales o tropas terrestres, tendrán que enfrentarse no solo al ejército venezolano, sino también a personas comunes que han estado entrenando allí, estudiantes, abuelas. Hay fotos de ellos con fusiles y otras armas, preparándose para contrarrestar un posible ataque.
Ahora, según algunos, las cifras indican que hay unos 8 millones de este tipo de personas. Eso cambia mucho lo que podría hacerse, ¿verdad, Larry? Porque las bajas, aunque sean relativamente pocas, sin restar importancia a ninguna muerte, el asesinato en la guerra sigue siendo asesinato. La proporción, por ejemplo, de pérdidas iraquíes frente a las estadounidenses, incluso eso generó una gran presión sobre Estados Unidos para que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Esto podría ser aún peor si entran tropas terrestres y quizá peor y más rápido en cuanto a las cifras. ¿Qué opinas de esto? If we force a change, Si forzamos un cambio en el gobierno y se percibe básicamente como designado por Estados Unidos, habrá una insurgencia en Venezuela. Será muy difícil detenerla, simplemente por la naturaleza del terreno y la apertura de las fronteras con Brasil y Colombia. La mayoría de la gente que no está familiarizada con la zona no entiende que, al igual que en Colombia, donde han llevado a cabo una agresiva campaña contra la insurgencia durante años, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han estado operando durante más de 50 años. they've been operating for more than 50 years. And, the Colombian Army with U.S. Y ya sabes, el ejército colombiano, con ayuda de Estados Unidos, intentó acabar con ellos, intentó derrotarlos, intentó negociar. Quiero decir, ya sabes, y de hecho algunas de las negociaciones funcionaron hasta cierto punto. Había otro grupo, el ERP, y de nuevo no lograron eliminarlos en Colombia. Así que la idea de que esto podría resolverse fácilmente con la ayuda de Estados Unidos, olvídalo. Solo conseguirías que Estados Unidos se viera envuelto en otra de esas misiones de empecemos como una operación de mantenimiento de la paz, que acaba convirtiéndose en otra guerra que no necesitábamos librar. Another war that we didn't need to fight. Sí, y hay divisiones importantes, incluso dentro del propio campo de Trump, sobre la base misma de por qué está ocurriendo eso, remontándose al escándalo de los crímenes de guerra. Esto fue lo que se emitió recientemente en Fox News. Un intercambio muy acalorado entre lo que suele ser, o al menos se supone que debería ser, el brazo mediático de la administración. El mejor escenario posible es que el almirante Bradley, aquel al que intentan echarle toda la culpa, autorizara el segundo ataque letal que mató a esas personas, lo cual, una vez más, fue una violación de la ley. También sabemos que Estados Unidos no siempre actúa así porque hubo otro ataque en el Caribe en septiembre en el que sobrevivieron un colombiano y un ecuatoriano y los repatriamos. Ni siquiera los llevamos ante los tribunales aquí por los delitos que sabíamos que habían cometido. Los enviamos de vuelta a sus países de origen. Ahora hay montones de informes al respecto. ¿Quieres llamar noticias falsas a The Washington Post? Muy bien. Por cierto, New York Times no los exoneró. También tenemos a The Wall Street Journal diciendo que un funcionario del Departamento de Defensa afirmó que Hexeth era, cito, la autoridad de compromiso de objetivos, es decir, el responsable. También sabemos, en términos generales, que la historia de que esta administración está centrada en erradicar las drogas de la sociedad estadounidense es una completa mentira, porque Donald Trump fue y perdonó, y ahora está en libertad, al expresidente hondureño que traficó 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. ¿Por qué pudo salir de prisión antes de tiempo? Tenía una condena de 45 años. Por cierto, la administración Trump fue la que originalmente lo procesó, pero salió porque Roger Stone es su amigo y porque le escribió una carta a Donald Trump llamándole Su Excelencia y diciéndole que compartían valores conservadores. El problema es que la historia cambia cada 10 minutos. Pasó de noticias falsas al tipo de la rana disparando a los narcoterroristas y luego, bueno, a esto. Así que, sí. Así que, ya sabes, obviamente hay grandes desacuerdos sobre la base misma de eso. Se siente como lo de las armas de destrucción masiva otra vez. Pero en aquel entonces existía esa, ¿cómo lo llamas?
sorpresa ante esas nuevas amenazas un poco exageradas para las que muchos estadounidenses quizá no estaban preparados. Pero eso ya ha pasado. Y esto se siente como una versión 2.0. Está ocurriendo de nuevo. Incluso en Fox News están debatiendo sobre ello, lo cual es algo bastante inédito. Well, it was still, that was Jessica Tarlov. Bueno, aún así, quiero decir, esa era Jessica Tarlov. Es la izquierdista simbólica del panel. Pero en realidad estuve de acuerdo con todo lo que dijo, porque la hipocresía descarada de la administración Trump se basa una vez más en esa falsa creencia de que, todo lo que tenemos que hacer para detener el tráfico de drogas es matar a un montón de gente en el extranjero. Uno de mis socios comerciales, cuando era jefe de operaciones internacionales en la DEA, ideó un programa llamado Programa Kingpin. Ahora bien, no se trataba tanto de matar a los principales líderes de los cárteles, sino más bien de capturarlos, arrestarlos e encarcelarlos. Se basaba en la suposición de que si eliminábamos el nivel superior, toda la organización se derrumbaría. Pero lo que descubrieron fue que los cárteles de narcotráfico se parecen más a bolas de mercurio. Si alguna vez has tenido una bola de mercurio y la golpeas con un martillo, ¿qué ocurre? Se fragmenta en un centenar de pedazos y cada uno sigue intacto. Eso fue exactamente lo que pasó cuando fuimos tras el primero, la organización de Pablo Escobar. Cuando digo fuimos, me refiero al gobierno de Estados Unidos. Así como cuando fuimos tras el cártel de Sinaloa en México, el cártel de Cali en Colombia y los caballeros templarios. Lo que descubrimos fue que sí puedes arrestar a algunas personas de alto nivel, pero se reorganizan rápidamente. Siempre hay subordinados dispuestos a dar un paso al frente. Hay mucho dinero en juego. Y la realidad es que hay muchas corporaciones e instituciones financieras estadounidenses que obtienen enormes beneficios del negocio de la droga. Y como hemos visto, Trump muestra una indignación muy selectiva con respecto a esto. Solo porque seas amigo de Roger Stone, te libras aunque hayas traficado con 400 toneladas de cocaína, lo cual estoy seguro mató a más de 1 o 2 personas. Y luego está este asunto con Henry Cuellar. Cuellar ha estado recibiendo dinero de los cárteles de la droga mexicanos durante años. Así que es lamentable, pero es una mentira. Y en realidad creo que este asunto va a tener cierto recorrido, porque también hay republicanos indignados por ello. En particular en el Pentágono lo que están diciendo es, oye, están intentando echarnos la culpa a todos nosotros. Dicho esto, tengo poca simpatía por cualquiera de los oficiales en esta cadena de mando que ejecutaron esas órdenes ilegales. Son órdenes ilegales. No es que solo porque el presidente diga que está bien matar a alguien, tenga la autoridad constitucional para ordenar el asesinato de nadie. Lo que puede hacer, si quiere declarar la guerra a un país donde entonces se pueda matar a sus soldados, es acudir al Congreso. El Congreso dice, sí, queremos ir a la guerra, queremos matar a esta gente. Entonces se tiene la autoridad para al menos participar en una guerra, lo que incluye matar a civiles. No es recomendable, pero lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no. Esto es Trump actuando unilateralmente fuera de la autoridad presidencial. ¿Crees que la administración Trump, en este momento, he estado pensando en ello, tiene como única opción con Venezuela algo parecido a un sobrevuelo al estilo Irán, lanzar bombas y proclamar la victoria? Porque cada vez más hemos oído tantos informes de que Maduro está en una situación inestable. Todos esos informes falsos de que estaba a punto de irse a Qatar, todos esos informes falsos de que le estaba entregando todo a Trump. Y mientras tanto, él baila en las calles y habla de cómo van a defender el país con todo lo que tienen. Parece que va a ser mucho más difícil derrocar a Nicolás Maduro y a ese gobierno de lo que se había anunciado originalmente. Y están todas las consecuencias que conllevaría una intervención militar directa. ¿Es esta la única opción que tiene Trump ahora mismo? Porque obviamente, Estados Unidos tendrá que actuar con todo este discurso
si quiere salvar algo de su imagen. Quizás ya sabes, la solución ideal sería conseguir a Simon Cowell de American Talent, antes en American Idol, y a Howie Mandel, y entonces, ya sabes. De verdad que lo estás trayendo de vuelta con Simon Cowell. Let's get like an American Got Talent panel. Vamos a montar, no sé, un jurado al estilo de America's Got Talent y que Maduro y Trump hagan un duelo de baile, ¿vale? Y luego el público vota. Creo que Maduro ganaría esa ronda. Tiene mejores movimientos, ya sabes. Pero quizá eso podría convertirse en la receta para resolver futuros conflictos. Menos sangriento, menos... Bueno, ya sabes. Podría ser doloroso de ver, pero habría mucho menos sufrimiento. Mira, lo digo en tono de broma, pero ese es el problema. No empieza con Donald Trump. El problema de Estados Unidos es que nos hemos acostumbrado a matar gente y a seguir adelante como si no fuera nuestro problema. Cuando ves a cuántos vietnamitas matamos, quizá lo único positivo que salió de la guerra de Vietnam es que ahora tenemos algunos restaurantes vietnamitas estupendos aquí en Estados Unidos. Pero las vidas que se destruyeron, estamos hablando de probablemente 1 millón al menos. We're talking upward of probably 1 million, at least. Al menos un par. Yeah, so it is, we've done it there, done it in Sí. Syria. Así que lo hemos hecho allí. Luego está Siria, Irak, Afganistán, Serbia, Libia. Hicimos un poco en Panamá. Así que ya sabes, tenemos que parar. Simplemente tenemos que parar. Tenemos demasiadas guerras y estamos gastando todo este dinero en el extranjero mientras nuestras propias ciudades se desmoronan. Y ya sabes, tenemos necesidades importantes aquí en Estados Unidos. Pero estamos enamorados de la guerra. Ya sabes, la gente, por Dios, se cree la propaganda cada vez. Y hasta ahora parece que la mayoría acodó todo esto sobre el narcoterrorismo y, por Dios, tenemos que matarlos. Nos hace sentir bien, pero nunca se ha demostrado que eso realmente resuelva el problema. But it's never been proven that that actually solves the problem. Sí, sí. Y cuando estuve en Vietnam con los veteranos, ver lo que tienen que hacer para conseguir algún tipo de apoyo para Vietnam, después de toda la devastación absoluta que causaron las bombas estadounidenses, las municiones sin explotar, el agente naranja, todo eso, a la población vietnamita. Lo que tienen que hacer solo para conseguir un poco de apoyo para eso es muchísimo trabajo. Lo que demuestra que Estados Unidos no se muestra arrepentido. Estados Unidos, al menos la clase política, no se muestra arrepentido. Los belicistas no reflexionan y dicen, bueno, quizá deberíamos hacerlo mejor y ocuparnos de las cosas aquí. No, no lo hacen. We make money. Sacamos dinero de ello. Es una actividad rentable. Es vergonzoso, pero esa es la verdad.